Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Entre Empresarios. Luis Octavio Valtierra, quien los saluda y les agradece, por supuesto, que nos estén sintonizando, viendo en vivo, donde sea que estén, en el lugar que se encuentren, por las plataformas de Heraldo Media Group, por las redes de Garrido Licona. Les agradecemos mucho su compañía, como agradezco a mi querido Toño García. Encantado. Oye, por segunda ocasión aquí. Un placer. Qué honor. Un placer. Y además veo que traes algo bajo el brazo, mi querido Toño. Ya lo decimos. Lo vamos a develar en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tarán! Así es, queridas y queridos, cumplimos 100 no años, programas, que son más o menos como 2 años, acá en nuestra casa, Heraldo Media Group, Heraldo Televisión. Canal 8 de Televisión, no te lo pierdas, todas las noches, los martes 10:30 de la noche, los lunes 10:30, 9:30. Sin duda, Entre Empresarios, todo esto de Garrido Licona, mi querido Toño, te dije que estaba nervioso el día de hoy. Es la emoción del programa 100 lo que me tiene así. Así es, un placer estar con ustedes. ¿Y por qué no nos vamos directo a la ya tradicional? No nos vayamos directo, vamos a meterle más Cápsula. cotillón, más cotillón. Vamos, ¿cómo te fue de camino para acá, para el programa? ¿Todo bien? Todo bien. Excelente. Viernesito tranquilo, esperamos que no nos llueva. No tengo aquí un comparsa que me saque. Mi querido Salvatore, te mando un fuerte beso y un abrazo. También muchas felices para ti. Siguiendo la instrucción aquí de mi querido Toño García, mis queridos, vamos a invitarlos a ver las siguientes cápsulas, o una cápsula, pero con 3 grandes actores que prepararon nuestra producción y que vamos a ver. ¿Cuándo, Toño? Ahora. ¡Eco! El día de hoy, Entre Empresarios, nos acompaña Manuel Ortega, Juan Carlos Méndez y Guido Bonderwalde, de 14 días. Una de las agencias independientes de publicidad más importantes de México. Manuel es licenciado en Administración y Finanzas con posgrado en Mercadotecnia Internacional. En 2008, dejó el mundo corporativo para iniciar 14 días, donde actualmente es CEO. Juan Carlos Méndez cuenta con más de 10 años de experiencia en marketing y publicidad, construyendo una sólida carrera a base de estrategia, creatividad y pasión. Actualmente se desempeña como director general de Norte by 14 días. Por su parte, Guido Bonderwalde estudió diseño gráfico, se recibió como publicista y cuenta con un diplomado en redacción publicitaria. En los últimos años, ha concretado su carrera en el campo del desarrollo organizacional y actualmente es Head of Development y socio. Acompáñanos a platicar con nuestros invitados. Así es, queridos y queridas, ya lo vieron nuestros 3 invitados del día de hoy. Vamos a darles la bienvenida con un fuertísimo aplauso. Ahora sí nos echaron un montón. Ahora sí nos echaron un montón. Juan Carlos, bienvenido. Bienvenido, Juan Carlos. Bienvenido, Juan Carlos. Manolo, ¿cómo pásenle. están? Guido. Gusto tenerlos por acá. Un Bienvenidos gustazo. adelante. Gracias. Guido, por favor, ¿cómo va? ¿Todo bien? Increíble, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Pues primero y principal. Normalmente- Sí, normalmente somos nosotros mayoría. 2 contra ahora 1, nos 2 contra echaron 2. un montón, lo Pero cual juegan está de muy local. bien. en equipo. Juegan de local. Eso ya nos va diciendo mucho de cómo viene la mano con 14 días. Ya nos platicarán ustedes más. Lo primero que hacemos cuando arrancamos el programa es darles las gracias. Y hoy doblemente gracias, pues porque es el programa 100. Hoy conmemoramos ya casi 2 años o más de 2 años en esta nuestra casa, Heraldo Media Group. Felicidades. Muchísimas gracias. Segundo, el tiempo que nos están invirtiendo, porque pues entendemos que sus agendas son muy apuradas y por eso doblemente les agradecemos. Y tercero, pues que vamos a tener una plática acá entre amigos, así que si les parece bien, también nos interesa mucho lo mismo que a nuestra audiencia, que nos vaya platicando brevemente cada uno cómo es que se decantan, cómo llegan al mundo de la publicidad, qué los llevó por el camino del bien. Ustedes saben que soy un gran defensor de todo lo que tenga que ver con creatividad, comunicación, etcétera. Y hoy tengo a 3 grandes embajadores y no me voy a perder esa oportunidad. Así que, mi querido Manolo, ¿qué pasó en tu vida? ¿Qué salió todo bien? Al contrario, pues primero muchas felicidades por el programa 100. Gracias. Bastante orgullosos de pertenecer a este programa, ser los padrinos de, y por la invitación, ¿no? ¿Qué me metió en el mundo de la publicidad? Eso fue porque pues, sí, está fuerte, no soy financiero de educación. Primero nací en Oaxaca, siempre que tengo oportunidad de decirlo a público lo voy a decir porque soy un embajador de mi tierra. Y vine a la Ciudad de México a estudiar finanzas y tuve la oportunidad de hacer un posgrado en Mercadotecnia Internacional y ahí corregí mi camino. Al final del día creo que no me arrepiento porque haber fijado el capability de los números fue muy importante al nivel empresarial, ¿no? Porque pues, un negocio es números, ¿no? Al final, lo que ofrezcas, al final del día son números, ¿no? Entonces, tener la capacidad de poder controlar los números es lo que me dio el haber estudiado finanzas. Y después hice mercadotecnia, un posgrado
Y de ahí agarré vida Godín, ¿no? Trabajé en Cadbury Adams. De ahí trabajé en Pernod Ricard, donde conocí a Juan Carlos, y ahí me enamoré de la publicidad como tal, ¿no? Dios no me dio cerebro creativo, me dio cerebro empresarial, eso es lo que yo digo. Me enamoré de la publicidad, quise poner un negocio que se dedicara a la publicidad. Me encontré en la vida con el socio perfecto y pues aquí estamos, ¿no? En 14 días. Maravilla. Si me permiten, y para saltarme un poco el orden, Guido, pero porque justo este fue un pase de gol directo para Juan Carlos, Buenísimo, porque claro. me interesa mucho este Yo lo ping-pong. sentí así, de hecho. Le iba a decir, Juan Carlos, creo que te toca. Juan Carlos, Muy bien, por favor. muy bien. También gracias por la invitación, ¿eh? Felicidades por el capítulo 100. Muchas y gracias. Muy orgullosos de estar aquí festejando con ustedes. Soy Juan Carlos, soy originario de Morelia, Michoacán. También vine a hacer mi vida a la ciudad a partir de que me egresé de la universidad como mercadólogo. Y tuve la suerte desde mi primer chamba de entrar de lleno al mundo de la mercadotecnia. Como lo dijo Manolo, trabajamos juntos en Pernod Ricard en aquel entonces. Y de ahí pues, primero surgió una amistad, después una amistad profesional y después una relación de sociedad que la verdad al día de hoy ha sido súper productiva. A mí que me trajo acá, pues yo sí estudié merca y digamos que la publicidad de la merca sí están un poquito más cerquita que de las finanzas, al menos, pero algo que nos llevó a esto fue pues, la cercanía que teníamos con la publicidad era más bien de usuarios o de clientes de la publicidad. Trabajando en marketing, trabajábamos constantemente con agencias de publicidad y pues para mí fue la parte de la mercadotecnia que más me gustó. O sea, sí es lo más divertido. Cuando estás de cliente, evidentemente tienes también otras ventajas porque son las agencias las que se llevan el trabajo rudo y como cliente pues vas y disfrutas un poquito de las bondades de una producción, del trato. La verdad es que las agencias, y ahora que estoy de este lado, pues sí, nos preocupamos mucho porque el cliente disfrute lo que está comprando y no solo el resultado, que desde luego es lo más importante, sino el proceso. Y tuvimos la fortuna también o sea, como que vimos la publicidad desde una parte muy noble, porque nos tocó trabajar con agencias que nos hicieron ese trabajo fácil. Entonces, cuando esa parte te gusta, pues quieres replicarla, ¿no? Y así fue como de repente se nos ocurrió este tema de independizarnos, de emanciparnos de los corporativos y poner nuestro propio proyecto. Y la verdad es que afortunadamente es un proyecto que 14 años después festejamos y festejamos la decisión y festejamos el camino que hemos tenido por ahí, ¿no? Entonces, ese es un resumen de cómo acabamos acá. Mira, sin querer también entonces estamos ahí en un número cabalístico, el 14 años con 14 días y en nuestro programa 100. Empecemos a hacer ahí mezclas de numerología. Mi querido Guido. Guido von der Walde. Exactamente, como usted lo dijo, señor. Bueno, la verdad es que yo sí soy publicista de cepa. Yo sí sé. Yo Yo sí soy el que sé. Yo sé de lo que estoy hablando. No. Y es argentino. Y es humilde, sí. Bueno, como ven, no soy mexicano. Lo único que no perdí igual hasta ahora fue mi acento. A pesar de que voy allá y se burlan de mí porque hablo raro. Ya. Pero bueno, acá no se nota. Bueno, nada, yo nací en la publicidad, la verdad, a los 16, 17 años. Mi hermano era diseñador gráfico y yo estaba ahí toqueteando la Mac. Y me encantaba y me metí mucho a la parte de diseño gráfico, publicidad. Y tuve una carrera de creativo publicitario, digamos, que es como se le llama a los que están ahí pensando las ideas para los señores, ¿no? Para las marcas, para ver cómo contactamos con el consumidor y etcétera. Y se nos ocurren pues, las cosas más interesantes, más innovadoras, a veces más originales. A eso nos dedicábamos. Y la verdad empecé a sentir que eso ya no me llenaba en algún momento de mi vida. Empecé como a meterme en temas de planeación estratégica, de comunicación, que nunca había entrado. Empecé a meterme también mucho en el contacto con el cliente, a entender las problemáticas que sucedían en la marca, en el cliente, en las corporaciones, en la mercadotecnia, etcétera. Y me gustó mucho y por último empecé a meter un poco en las entrañas del negocio, que si bien nunca me gustó, porque además nunca fui una persona de negocios,
me parecía interesante entender qué estábamos haciendo, ¿no? Como empresa, no como el producto que estábamos desarrollando, sino más bien qué estamos haciendo como empresa a nivel negocio, ¿no? Y bueno, eso me llevó un poco por la carrera de la dirección general, digamos, de una agencia de publicidad que se llamaba Proesa, que es una agencia muy reconocida, digamos, del medio mexicano, local, que después justamente me empezó a dar contacto con Juan Carlos, que en aquel momento era cliente de Pernod. Trabajamos con él en marcas como Caribe Cooler y no me acuerdo qué otras, y la verdad hicimos muy buen clic. Siempre desde el lado agencia-cliente, ¿no? Pero después dejamos de trabajar con ellos, empezamos a ser más amigos que otra cosa, pusieron la agencia, yo estuve ahí charlando con él porque yo también estaba en una agencia, y con el tiempo yo digo que finalmente las almas afines como que van encontrando un poco como cómo colaboramos, ¿no? Porque nos gusta estar juntos, nos gusta charlar, nos gusta hablar de negocio, nos gusta hablar de profesión, nos gusta lo que hacemos, lo que hace cada uno. Y bueno, eso nos fue juntando hasta que finalmente entré a 14 días por la ventana. Digamos, me llevaron un poco como director general del proyecto de unificación, digamos, que había en aquel momento, porque se estaba trabajando toda la parte digital, más la parte BTL, más la parte ATL, toda de una manera separada, cada uno al frente de un negocio, y querían como tener a alguien que no fuera nadie de ellos, digamos, que pudiera unir esos proyectos. Y bueno, me encargué un poco de esa transición, digamos. Y hoy ya, digamos, como parte de socio y también como Head of Development en 14 días, que básicamente me responsabilizo del desarrollo organizacional interno y externo. Maravilla. Tremendo. Ahora sí, la pregunta obligada. El 14 días, ¿de dónde viene el naming, querido? Tú la cuentas mejor esa, Asca. Siempre me avienta esa pelota. Hay un storytelling muy bonito, además. O sea, Sí, yo sí, llegué a él jalando hebra, así que está muy lindo. Compártenoslo, Juan Carlos. A ver, claramente, como no publicistas, Manolo y yo nos quisimos poner creativos eligiendo el nombre de nuestro primer proyecto, ¿no? Y fuimos tan creativos que los 20 primeros nombres que bajamos ya existían, ya estaban todos ganados, así de originales eran. Pero en esa misma búsqueda pues, seguimos raspando el lápiz y llegamos a este nombre. Y llegamos al nombre porque tratábamos de ver cómo hacemos esta analogía de si lo que vamos a trabajar finalmente, nuestra materia prima son las ideas, y finalmente este es un proyecto al cual pues, le estamos metiendo, aparte de nuestro talento, nuestra energía y todo, pues, le estamos metiendo corazón. Entonces, como que ese juego entre cómo las ideas y el corazón se interrelacionan y demás. Y entonces pues llegamos al dato curioso que el corazón tarda 14 días en formarse y de esa manera pues nosotros tardamos 14 días en crear una idea útil para nuestros clientes, ¿no? Y genuinamente es lo que pasa cuando tú, ya no tanto, pero en la praxis más normal, cuando tú vas por primera vez a recibir un brief de un cliente, normalmente te dicen, tienen 14 días para traernos la respuesta de la propuesta, ¿no? O 2 semanas, pero 2 semanas se escuchaba todavía más raro. Entonces, 14 días, el tiempo en el que hacemos una idea, el tiempo en el que encontramos esta analogía con el tiempo en el que se forma el corazón y aparte estaba disponible. Aparte de Y un tema importante también dentro de esto es que pues, a eso nos dejamos, ¿no? A crear más marcas y un posicionamiento de marca, ¿no? Y qué mejor que con nuestro nombre y queríamos un nombre que provocara eso. Que siempre a donde íbamos nos preguntaran, oigan, ¿y qué significa su nombre? Porque a la hora de preguntar no se te olvida. Sí. ¿Sabes? De acuerdo. Si un nombre... es no bonito, sé, está bonito. Golazo. ajá, Sí, si fuera es- Méndez Ortega, pues, ¿quién nos Bueno, iba a preguntar? Méndez Ortega Abogados. Ajá, no sería de despacho de abogado, ¿no? Exacto. Este, Que está muy pero bien, por si sería, cierto. no sé, buenos días, agencia, pues ¿por qué? Pues que buenos días, ¿no? Porque 14 días sí es de, ¿por qué te llamas así? A la hora de preguntar por qué te llamas, es tu interés, no el nuestro, ¿sabes? Sí. Entonces ya se te va a grabar. Oye, ahí te va la siguiente obligada. Salvo que Toño me quieras detener acá. Dale. ¿Cómo se empieza una agencia de publicidad? ¿Cómo se emprende en una agencia de publicidad? Porque de pronto ahí, a ver, en el medio creativo, y ya es parte de mi experiencia, uno sale de la universidad y dice, sí, y ponemos una agencia y vamos a romperla y tal. Y de pronto te encuentras con que sí hay muchos emprendedores que se avientan, algunos lo hacen bien y siguen en el camino, y otros no, de pronto no se encuentran con esta misma faria. En su caso, ¿cómo fue emprender una agencia de publicidad? Fíjate que, ¿puedo? Sí. Fíjate que para mí son dos cosas. Es cómo abrir un negocio
y cómo abrir una agencia de publicidad, ¿no? Es primero uno y otro. Contestando el cómo abrir un negocio, para mí el mayor consejo que puedo dar, que es como una filosofía que tengo de vida, es lanza beta. ¿Cómo? Mañana. Empieza. Investiga cuál es lo que necesitas, términos legales. Uno es qué socio vas a tener. Yo recomiendo siempre sociedades, ¿no? Se trabaja mucho mejor en equipo. Compartir riesgos, compartir éxitos, compartir fracasos, compartir aprendizajes, a solamente tú hacerlo, ¿no? Para mí es demasiado frustrante hacer un trabajo solo, hacerlo en equipo. Entonces, conocer a un socio que comparta tus ideas, más no que siempre te dé tu camino bueno, ¿no? Trata de que tu socio siempre tenga lo que tú no tienes para poder complementarse. Eso es importantísimo porque generalmente buscas un socio parecido a ti y pues es una lucha de poderes, ¿no? Porque si los dos son los creativos, ¿quién es más creativo? Si los dos son financieros, ¿quiénes son más financieros? En cambio, si mi perfil es más empresarial y el de Juan Carlos y el de Cacho, el otro socio fundador, eran más creativos y todo, pues podemos ser un buen equipo. Pero lanza beta es aviéntate, o sea, como vas, ¿no? Y si después tienes que ir para atrás para corregir, por eso Guido cuando entró nos decía que éramos empresarios silvestres, ¿no? Porque nunca tuvimos un manual de poder hacer un negocio, poder hacer una agencia, simplemente lo hicimos, ¿no? Entonces, mi primer consejo es lánzate. Por ahí decía, creo que era el fundador de LinkedIn, ¿no? Que si tú después de tanto tiempo volteas y no te da pena la primera versión de tu negocio, lo lanzaste muy tarde. O sea, siempre te debe dar pena lo primero que lanzaste, ¿no? Y estar orgulloso de cómo ha crecido y evolucionado. Claro. Y agencia de publicidad es porque, hijos, es un tema muy sensible ahorita en la industria, ¿no? Inclusive ayer estuve ahí comentando en LinkedIn acerca de eso, porque la publicidad está muy gobernada por grupos mundiales, ¿no? Por grupos internacionales, Claro. cotizan en bolsa, presupuestos endemoniados, ¿no? Decisiones que ni siquiera se toman en México, en otros 100%. países. Entonces, luchar decisiones globales que decisiones afectan globales, a todas ¿no? las Que ni siquiera oficinas. los propios CEOs, empresarios en México, tienen la decisión, ¿no? Si no está en París, Nueva York, Tokio, etcétera. Y compartir contra ellos, pues ha sido una, pues, no, para nada, al contrario, una historia de éxito bonita, ¿no? El poder decir, una agencia 100% independiente, gente que venía de otros lados y poderle hacerle frente a estos grandes monstruos, sí se puede, ¿no? Simplemente tienes que hacer trabajo igual o mejor que a ese nivel, Claro. ¿no? Y la creatividad mexicana está igual o mejor que en todo el mundo, ¿no? Ok. Entonces, simplemente para mí de verdad es aviéntate, ¿no? Y publicidad es porque pues, nos enamoramos de la publicidad, ¿no? Es algo increíble poder crear historias, ¿no? Al final del día la publicidad es storytelling y crear un storytelling de una marca es divino. Fue una pasión adquirida, entonces, digamos, sobre la marcha, tú siendo financiero, de Exacto. pronto Juan Carlos más afín. Bueno, Guido ya nos dijo que él De lo nato. mamó desde chiquito, entonces ahí no había pierde. Pero en tu caso, ¿cómo lo viste, Juan Carlos? Sí, fíjate que yo, digamos, cuando eres medio desconocido todavía de qué es precisamente marketing, yo por lo que quería estudiar marketing era porque yo quería hacer esos comerciales de Creatividad. televisión, ¿no? Después que entro a marketing y me ponen a hacer Exceles y planes Análisis de la de demanda, mercado. y no sé qué, me doy cuenta que el marketing es otra cosa mucho más amplia, claro. y que publicidad es una parte chiquita del marketing. Y que, by the way, déjame pararte ahí tantito, porque me encantaría que nos aclares cuál es esa diferencia, aprovechando este pool y regresamos a donde ibas. me voy a tener que regresar a los libros de... Philip Ah, Roth empolvar. Las 4 Ps. Exactamente, el ABC en 30 segundos. No, o sea, marketing es el entendimiento de todas las herramientas, estrategias, recursos que tengas para hacer que una marca llegue o esté disponible a sus usuarios en el mejor lugar, en el mejor precio, con la mejor propuesta, precio-beneficio, etcétera, ¿no? Publicidad es únicamente la estrategia de comunicación para lograr todo eso. Porque en marketing ves temas de precio, ves temas de distribución, ves temas de cómo haces el producto, del entendimiento y del diseño de la marca. 100%. Publicidad ya va más un poco al tema de cómo eso que ya existe, eso que unos mercadólogos decidieron crear, cómo le decimos a la gente que existe, cómo le decimos que es mejor que lo otro, Ya. y cómo lo acercamos de alguna manera con una historia, con un storytelling, cómo se lo acercamos a la gente. Ya me lo dejaste clarísimo. Entonces, tú dijiste, yo estoy enamorado, yo como cliente estoy enamorado de esto que, bueno, perdón, cuando estudiaste, dijiste, yo quiero hacer eso, que es la creatividad. Y confundido. Llego a con mercadotecnia, sí. trabajar como mercadólogo y era lo que menos hacía. Sí.
Pero cuando ya te empiezas a clavar en eso, pues ves que sí hay una parte que te complementa. Y no es que lo demás de marketing no me guste. Yo sigo encontrando interesante y siempre me gustó hacer el tema de marketing, pero definitivamente lo más hot, lo más divertido, lo más sexy es la parte de la publicidad para mí. La pregunta también en cuanto a cómo emprendes una empresa de publicidad, una agencia de publicidad, la verdad es que el camino más tradicional normalmente tiene que ver con uno o dos o tres publicistas que de alguna manera incluso ya tienen un camino recorrido y una fama recorrida como publicistas, que incluso ya tienen ciertos clientes afianzados trabajando en otra agencia de publicidad, y ese es el camino más común. O sea, creativos publicistas que ponen su empresa. Y en nuestro caso, no sé si eso haya sido el factor de éxito o el factor de que no nos ha ido quizá también como podría irnos, es que ni Manolo ni yo somos publicistas, ni Cacho, nuestro otro socio. Somos de alguna manera empresarios, por decirlo de alguna manera. Y eso es raro porque normalmente cuando un cliente quiere hablar con el dueño de la agencia es porque quiere hablar con el creativo, con la persona que se le ocurrió ese comercial. Y cuando de repente en nuestro caso ha habido el tema de, no, pues es que yo quiero hablar con los dueños de la agencia, vaya a hablar con dos empresarios que nada tienen que ver en la pieza. ¿En qué te puedo ayudar? En la pieza publicitaria. Perdón que te interrumpa, pero ¿en qué momento te uniste, Guido? 2018. 2018, o sea, ya tenían un rato de haberse creado. 2011 se creó. Pero en ese inter, ¿cómo es que, abonando a la pregunta de Luis Octavio, es cómo fueron esos primeros pasos para concretar a lo mejor los primeros proyectos y empezar a convencer, ¿no? Porque en un ambiente, valga la expresión, también tan competido, ¿cómo es que empiezas a crear esa confianza, ¿no? Porque eso es una parte fundamental. Entonces, sin tener esa, déjame llamarle propiamente, esa experiencia tan marcada, claro, a lo mejor desde el lado del cliente, ¿cómo es que fue su primer proyecto? ¿Cómo lo colocaron? ¿Cómo atrajeron la atención? Pues ahí el señor que está acá a mi extrema derecha, Manolo, es ese señor que te vende una pluma. Okay. Venden esta pluma. No, Manolo tiene una gran habilidad pues es un businessman, pero no solo porque esté todo el tiempo queriendo hacer negocios, sino porque como que genuinamente se le da venderte las cosas. Lo hemos dicho muchas veces. En una boda no deja de estar chambeando el señor, ¿no? Y eso desde luego ayudó mucho. Manolo tiene esa determinación o insistencia, o como le quieras llamar, para perseguir a ese cliente, vamos por ese cliente, perseverancia también, y estar ahí para bien y para mal, pero jode y jode hasta que se logra. Y en combinación con eso, pues, la parte que quizá yo y el resto del equipo dábamos soporte era eso. Ya conseguí este cliente, ahora van ustedes, ¿no? Ya dije que sí podíamos y ahora... Ahora hay que hacerlo. Y bueno, yo creo que... De esas, ¿no? Sí, claro. Al principio para mí ese fue un poco el factor. Claramente ayudó un poco el relacionamiento que nosotros teníamos desde la industria de marketing. El 80% de nuestros amigos son los amigos que hicimos trabajando Claro. en marketing y de alguna manera eso impulsó mucho, ¿no? También que ya tuviéramos un poquito con quién hablar. Pero en un principio, pues el reto fue así y nos la creíamos de creativos, sin serlo, y eso también nos dio nuestros tropezones. Por eso necesitábamos hacernos de talento que sí fuera publicista, que sí fuera creativo. Claro. No solo dos personas que creían que vendiendo bien y que sabiéndole un poco de marketing iban a poder con todas, ¿no? Entonces, el reto para mí fue parte de eso y parte de hacernos de un equipo y de una red de talento y de personas que nos apoyaron Y ahí te va otra también medular. ¿De dónde salió el recurso? ¿Cómo fondearon el proyecto? ¿De dónde salieron la lana, los dineros? Ahí entra Cacho, 100%. Ok. ¿No? Es nuestro socio que, otro oaxaqueño, es de mis mejores amigos de toda la vida, que en un bautizo, de hecho estaba platicando el siguiente proyecto, que era 14 días, agencia digital, porque nació como agencia digital. Creo que éramos 8 agencias digitales en todo México, natas, y 100% en ese entonces. Los briefs eran, ¿haces Facebook? Ese era el brief, imagínate, ¿haces Facebook? ¿No? Qué cagado. Y
Y él confió en Juan Carlos, en mí en un principio, y él fue un inversionista, un angel, literal. Sí, sí. Y fue Juan Carlos Rojas, Cacho, fue el que Es que confió en puso nosotros. O sea, Y eso es un poco lo que dicen o sea, cómo logramos estos primeros clientes, cómo logramos la inversión y todo. Para mí, como lo hemos platicado muchas veces, hemos platicado somos personas trabajando con personas. Y eso, Claro. la cualidad más cañona es la confianza, ¿no? De que la tienes una vez, ¿no? Y más a nivel empresarial. Entonces, si yo te prometo algo, lo cumplo, me vas a dar confianza. Y la segunda vez lo cumplo y se hace una bola de nieve de confianza. Tú vas a hablar bien de mí, de mi trabajo, ¿no? Le vas a platicar a este cliente va a venir y no te voy a fallar. Claro. ¿no? El día que te falle, se genera la bola al revés. Al ¿no? revés. Somos los más creativos, sería sumamente vanidoso decir eso, los mejores productores, los mejores arte, todo, pues no. Pero créeme que si 14 días Manolo, Juan Carlos, Guido, Cacho te va a decir que puede, va a poder, ¿sabes? Claro. Y esa es como que Cacho confió en nosotros, en que le prometimos el negocio y lo hicimos, ¿no? Maravilla. Y voy a regresar con otra pregunta contigo, Guido, pero esto va a ser después de este breve corte porque estos tiempos de la televisión saben cómo son. Sí, son muy caprichosos. ¿Quién sabe qué hace esa Son publicidad? caprichosos y hay que darle espacio Ay, Dios. para estos que trabajan en los Inter, así como los caballeros, Esperemos que pase un comercial y nuestro, que sacan por lo todo esto muy bonito para que nosotros nos ganchemos con las marcas. Así que, queridos, queridas, vamos a hacer esta breve pausa y ya regresamos con ustedes acá Entre Empresarios, donde por Heraldo Media Group. ¿Qué canal? Canal 8 de tu televisión, Heraldo Televisión. Ya regresamos. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Bienvenidos y bienvenidas de vuelta Entre Empresarios. El día de hoy estamos platicando con nuestros amigos de Grupo 14 Días, Manolo, Guido y Juan Carlos, todos ellos socios en dicha empresa. Bueno, dicho grupo porque además están conformados por varias unidades de negocio que nos van a platicar en breve sobre ello. Y yo me quedé con la premisa de que en este bloque le iba a preguntar a mi querido Guido, tú te incorporaste unos años después, si no me falla aquí la matemática, 7 años después de la fundación. Como micha y micha estuvimos. digamos. ¿Y qué encontraste? ¿Cómo fue esta primera impresión? Vaya, a ver, tú venías ya, nos dijiste en el blog anterior, tú ya vienes desde pibe, vienes siendo publicidad, muy encantado con la parte gráfica y tal, y tal, y tal. Ya traías tú un historial, ya traías millas acumuladas y de repente llegaste con estos emprendedores que traían ahí un proyecto y una locura. Sí, a ver, nosotros también estábamos, la agencia Proesa estaba también en una transformación digital, porque estábamos todos tratando de entender el nuevo medio, ¿no? Y los chicos ya llevaban un rato haciéndolo, 7 años, ¿no? Entonces, en algún momento hablamos con el dueño de la agencia, que se llamaba Javier Salas, un tipo muy, muy importante de la publicidad mexicana, y él quería que yo me sumara al negocio, etcétera, y le dije, sí, pero necesitamos un partner digital porque nosotros todavía no estábamos en ese lugar. Éramos una agencia muy sustentada, sobre todo en comunicación above the line, que básicamente eran campañas masivas, ¿no? De comunicación, mucha raíz estratégica de comunicación, éramos publicistas de cepa, ¿no? Que de alguna manera era un poco también lo que ellos necesitaban. Creo que entendían muy bien las nuevas tendencias de comunicación del mundo, pero quizás le faltaba esa
esa estirpe que tenía, hoy hablábamos de Don Draper, Sí, sí, ¿no? la vieja escuela. Esos publicistas que pensaban las campañas de Claro, verdad, ¿no? claro. O sea, que trataban de darle un trasfondo, un valor cultural a las 100%. campañas. Y bueno, entonces, como que a mí me parece que al empezar a hablar de las cosas, nos complementamos muy bien en ese sentido. Y yo la verdad es que los veía así, los veía como no sé, como si me hubiera cruzado a Steve Jobs en el garage de Silicon Valley, ¿no? ¿Era en Silicon Valley? Sí. Bueno, como que yo me sentía así, como que estaba adelante de gente como emprendedora, viste, revolucionaria, progresista, que yo no terminaba de entender, pero a la que yo le podía, de alguna manera, tratar de bajarla a la realidad. Por eso yo les decía que eran un poco silvestres, porque yo sentía como que eran niños jugando con una empresa de repente, ¿no? Y yo decía, tienen acá oro, porque la verdad es que son pocas las empresas que puedan hoy decir, hoy nosotros tenemos 7 años trabajando en el mundo digital. Era muy difícil encontrar empresas con esa experiencia. Y bueno, nada, fuimos ordenando ciertas cosas que en realidad no tenían tanto que ver con la parte financiera, porque yo tampoco era bueno en eso. Por supuesto que nos fuimos rodeando de la gente necesaria. Ahora está Rodrigo Vargas con nosotros, que es el Head of Finance, que la verdad es que nos tiene toda la empresa increíble. Me parece que lo que faltaba era más bien un rumbo filosófico. O sea, creo que ellos habían nacido con algo adentro que nunca habían expresado, por lo cual probablemente la organización, no la empresa, la organización, el grupo de personas que existían, que integraban esa organización, no terminaba de tener un rumbo común, ¿no? Y creo que dio la casualidad, esas casualidades que yo estaba leyendo mucho de Simon Sinek y esos autores que hablan mucho de propósito, ¿no? Y yo estaba como obnubilado con todo eso y dije, casi que yo sentía que había llegado a 14 días con un poco con ese designio, ¿no? Como con lo único que le falta a esta empresa es corazón, alma, esencia, ¿no? Y creo que fue lo que pude aportar. Maravilla. Ser padre de nuestra cultura. La cultura organizacional. Sí, sí. Bien ahí. Me dejan ver algo, en este caso que ya me corregirán si estoy en lo cierto o mi percepción no es correcta, pero este tema de invertir en el talento con el que quieres trabajar y desarrollar y llegar al siguiente paso. Creo que eso lo tuvieron claro desde el primer momento, porque escucho ahora al CFO o al Head of Finance, pero tienen a gente de People, pero tienen a... Y en una charla que tuvimos previa, medio de café, nos decías, Manolo, que realmente la parte administrativa sí ha sido muy importante, la manera en cómo llevarla, cómo estructurarla. Cuando sabemos en el medio, bueno, al menos los que medianamente algo conocemos del medio, no es el brazo fuerte del creativo. El creativo al contrario, ¿no? El creativo por herencia Se arroja. se queda siempre en la idea, se queda como en vamos a hacer la parte creativa y vamos a hacer lo filosófico, el corazón, el alma y los números que los vean los que tienen que ver los números, ¿no? Y de repente yo veo acá 2 empresarios que cambiaron el discurso, empezaron al revés, empezaron desde los fierros y después ya lo llevaron, ok, y esta pasión que nos gusta que es la creatividad, pero nunca han descuidado esta parte de la parte financiera y administrativa y la gente con la que se rodean. Y que, perdón, antes de que ceder la palabra a Manolo o a los demás, que eso es algo muy interesante porque en general el emprendedor se enfoca mucho en el concepto del negocio que quiere desarrollar, pero se olvida de lo básico, ¿no? Y muchas veces para crecer, conforme vas desarrollando tu negocio, pues te vas tropezando. Si no empezaste bien con las bases, pues tarde o temprano te va a alcanzar eso y probablemente eso es lo que no te deje crecer o te obstaculice de distintas maneras, ¿no? Entonces ustedes lo hicieron al revés. Y más en esta industria, porque para mí, lo que hacía desde Don Draper ya es época de oro, para mí la publicidad sigue a ser arte, ¿verdad? No son artistas los que trabajan en la publicidad, ¿no? Y los artistas generalmente se suelen perder en los negocios por fijarse en el producto. Son tan apasionados de lo que hacen que se pierden. Yo estoy seguro que muchísimas agencias independientes que vienen de personas creativas, si se dieran el mando del negocio a personas que sepan manejar un negocio, serían 2, 3, 4, 5 veces más grandes. No es que son muy grandes, ¿no? Pero serían muchísimo más. Pero que suelten eso.
Hay una película que según yo se llama Walt Before Disney, que te explica perfectamente eso. O sea, Walt Disney está perfectamente quebrado hasta que su hermano le dice, tú haz magia, ¿no? De ahí viene toda la magia. Tú haz magia y yo hago el negocio. Sí, pero con la única condición que siempre diga Walt Disney Production. Y por eso dice, no Disney, dice Walt Disney, porque es él, no su hermano, ¿sabes? Ya, ese es el ego del artista. Entonces, una de las cosas que para mí sí es una fortaleza de 14 días es que al menos Juan Carlos y yo en un principio, y eso va a seguir siendo siempre, dejamos trabajar a los creativos. ¿Sabes? Porque los creativos son los creativos, los artistas, los que generan el producto, las ideas. Y es más, ¿qué necesitan? Y los alimentamos y los capacitamos y más y va. Y no somos una pared de sus ideas. Ajá, exactamente. No es lo que Juan Carlos y Manolo digan nunca. Al contrario, es ustedes toman la decisión, ¿no? Y mucho talento que viene de agencias de grupo, etcétera, que siempre hay alguien arriba. Siempre hay alguien arriba. Después, cuando entran a 14 días y ven esa libertad de que es tu responsabilidad presentar, es así de choqueante. ¿Y con quién me lo aprueban? No, pues nadie. No tú eres el responsable de hacer esto. Y eso enamora, ¿sabes? Porque pues, la libertad es creatividad, siempre lo he dicho. En 14 días que somos una agencia independiente tenemos mucha libertad para hacer mucha creatividad. ¿Eso sería un distintivo a diferencia de otras agencias? Totalmente, porque tenemos la creatividad que genera el artista, el creativo tal cual, pero manejada con una administración perfecta. Nosotros tenemos a una semana vencida las decisiones que tomamos del negocio. Una semana, ¿no? Tuvimos la suerte, íbamos a contratar la suite pequeña para pymes de Oracle o de algo así, ¿se acuerdan? Sí, sí. Y a la semana siguiente cayó la pandemia. ¿no? Entonces fue así un churro, porque un contratazo, ¿no? Estábamos a borde. Y aparte, desde ahí dijimos, hay que hacer nuestro propio sistema. Estoy 100% seguro que nuestro propio sistema le puede funcionar a todas las agencias, o sea, puede llegar a ser un producto después, porque los desarrollamos tan interno, o sea, Rodrigo Vargas es el padre de esa administración como tan ad hoc. Y Estefanía, y que el nivel de administración que tiene 14 días es de expertos administrativos, no expertos creativos. ¿Sí me siguen? O sea, es una fortaleza de 14 días. Ahí es donde yo creo que justamente, si hablamos de los diferenciales de 14 días, lo filosófico se vuelve producto de alguna manera, porque nuestra filosofía se llama Hack the Fact, que lo que trata de decir constantemente es: estamos guiados por el propósito organizacional de retar las verdades establecidas para presentar nuevas ideas que mejoren el mundo, ¿no? Es decir, hacemos publicidad, pero estamos tratando de que esa publicidad tenga un fin más allá de vender más shampoo o menos shampoo, ¿no? Porque si a eso nos dedicamos todos los días, qué triste, me parece, ¿no? Por supuesto que hay mucha gente que ve valor en que nosotros podamos vender más de sus productos, pero no puede ser lo único que hagamos en la vida, ¿no? Como empresa. Entonces tratamos de tener una visión más consciente, digamos, de nuestro capitalismo, y lo vemos más desde el punto de vista de aportar valor a todo el ecosistema de nuestra empresa, ¿no? Y eso va más allá de nuestros clientes, tiene que ver con nuestros colaboradores, tiene que ver con la industria, tiene que ver con la sociedad, el mundo en general, ¿no? Entonces, nos parece que ese es el verdadero diferencial en realidad. Y a partir de ahí se empiezan a ramificar una serie de cuestiones en las cuales estás constantemente pensando: ¿cómo puedo crear un sistema para tener colaboradores que sientan que la empresa les aporta más valor que un simple sueldo, ¿no? ¿Cómo puedo tener procesos que aporten claridad a mis clientes, transparencia, velocidad, optimización de recursos? Y voy pensando en formas de romper eso. ¿Cómo puedo generar un sistema de administración que me permita gobernar mi negocio de una manera diferente a lo que sucede en las agencias de publicidad, que en general es un lío? Porque la verdad es que son poco profesionales en eso las agencias de publicidad. Sobre todo las independientes, las de grupo muchas veces están muy bien cuidadas. Están gobernadas, ¿no? claro. Pero las de aquí, pues nada, algunos son muy silvestres. Sí, es tú di que sí, luego ve cómo le hacemos. Ajá. Y ojo, ¿no? Como esas hay mil cosas, ¿no? Y claro, tiene también mucha importancia lo que dice Manolo. No es un tema de control, no es un tema de controlemos más los recursos con los que operamos. Al contrario, es fomentemos un poco lo que queremos hacer y detrás vemos cómo le damos orden, proceso, pero sobre todo sustento a eso. Hay una parte súper importante que, a ver, está en nuestra filosofía y sí parece ser como una frase de venta, pero definitivamente el negocio que esta agencia genera tiene que ser consecuencia de todo lo demás. O sea,
no trabajamos para generar dinero, sino que buscamos que con todo lo que hacemos, eso como consecuencia genere dinero. Y todo eso, todo ese proceso que es parte de, para mí, ese gran diferencial que menciona Guido, pues tiene que ver con impactar de manera positiva a los distintos jugadores del entorno de esta organización. Por supuesto, la gente que trabaja ahí, por supuesto, nuestros clientes, por supuesto, los socios, por supuesto, los proveedores, pero también cómo eso derrama en la sociedad. Es el ingrediente más difícil de lograr siempre, o más difícil de encontrar, pero mientras lo tengas ahí, como que la gente sí dice, bueno, por lo menos acá, aparte de hacer mi chamba y aparte de recibir un sueldo, también veo que poquitito influimos aquí o poquitito influimos acá, y eso da también pues un nivel de, no quiero decirle satisfacción, pero por lo menos realización. un punto de desempate de trabajar acá o trabajar en otro lado, o trabajar con nosotros como cliente a trabajar en otro lado. Entonces, para mí eso ha sido súper relevante y tiene que ver con esta cultura y con esta parte que, si bien no es que Manolo y yo no lo trajéramos implícito, pero no lo teníamos articulado. Entonces, algo que Guido nos ayudó mucho a hacer es articular esa parte y expresarlo en un propósito, en una visión, en una misión, para que se convirtiera en algo un poquito más serio y no tan silvestre. Porque de repente se notaba, de repente no se notaba nada. 3 lo entendían, 3 entendían otra cosa completamente distinta. Entonces, pues creo que eso por lo menos nos dio una visión más clara. Es que crecer por crecer, pues no te puede llegar a la desaparición, ¿no? O sea, ¿cuántos negocios crecen y desaparecen? O sea, el crecimiento sin orden te lleva a la extinción, ¿no? Tal cual. Entonces, eso fue desde que entró Guido, nos dio mucho orden en eso, ¿no? Tanto cultural como de negocio. Y en este camino, en esta ruta de ir haciendo y que al final del día las consecuencias de mis actos van trayendo esos logros o de pronto esos tropiezos y tal, cuéntenos un poco cómo a 14 años de ese momento cero, hoy cómo está el grupo, porque además entiendo que son ya varias unidades de negocio y además eso me gustaría que primero nos expliquen cómo está conformado y eso nos lleve al último gran galardón, que no nos vamos a ir de acá sin mencionarlo, que tuvo la agencia recientemente, hace unos meses, y que lo vamos a laurelar, por supuesto. ¿Cómo está conformada ahora el grupo? Si quieres. ¿Yo? ¿Te parece? ¿No? ¿O yo? Sí, creo que sí. Bueno, y hablo mucho. Bueno, el grupo tiene 3 oficinas principales, ¿no? Que es 14 días Ciudad de México, 14 días Monterrey, Norte, y 14 días Colombia. Interesante, Colombia. Y todas han sido aprender a través de trancazos, literal, ¿no? Rapidísimo, la historia de Monterrey es durante 2 años Juan Carlos y yo viajando a Monterrey, al norte, tratando de tocar puertas, etcétera. Nomás no podíamos, ¿no? Es mercado hasta difícil. que entendimos que norteño quiere trabajar con norteño. Claramente. Y está bien. Totalmente. La verdad está bien, ¿no? En el sureste, ¿no? O sea, yucateco quiere trabajar con yucateco, oaxaqueño. ¿Y a ustedes no los veían como oaxaqueño y como merelense? No, pues éramos Era chilangos. chilango, 100%. Orgulloso y soy argentinos. un pro chilango. O ni siquiera. A pesar que soy amante de mi pueblo, soy un pro chilango, ¿no? Argenmex. Pero Argenmex. es como una selección. Entonces, a la hora de poder encontrar a nuestra socia que entiende que es norteña, etcétera, y todo, con el back que teníamos 14 días, pum, explotó. Mismo tema en Colombia, ya aprendiendo lo de Monterrey, en Colombia replicamos el modelo. ¿Por qué Colombia? Y se dio. ¿Y por qué Colombia? Fíjate no que Argentina? el perfil del consumidor entre Colombia y mexicano es muy parecido. Ya. O sea, es muy parecido. No te tienes mueven que las poner... mismas fibras. No, pues es que hasta el mariachi, las novelas, los Son muy productos, fanas, la sí, son muy música, fanas. el modus vivendi, ¿no? Las tradiciones, todos, entre colombianos y mexicanos somos muy hermanos, muy. Entonces, fue como muy natural y porque nuestro principal cliente, que es Coca-Cola, también nos insistió, y a Coca-Cola no le podemos decir que no, en poder apoyarlos con varios proyectos en Latinoamérica, ¿no? Basado en su oficina en Colombia. Okay. Entonces, tuvimos que tomar ventaja de esa gran oportunidad que nos abrieron allá. Eso en cuanto a geografía. Y ahora en cuanto a unidades de negocio, satélites, unidades, porque hablábamos ya de la agencia de publicidad, pero entiendo que están diversificados en otras. Sí. Sí, a ver, en nuestra historia hemos tenido también experimentación, algunas muy fructíferas y otras que funcionaron en algún momento y de repente también dejaron de funcionar.
Lo que ha pasado en este camino es que mucho de las necesidades que teníamos que ofrecer o de la especialización que teníamos que ofrecer como parte de nuestros servicios integrados tenían que ver con, de repente, servicios de producción audiovisual. Entonces, después de que subcontratábamos y buscábamos profesionales y demás, un momento dijimos, pues todo este volumen de trabajo que tenemos, pues mejor pongamos nuestra propia casa productora, ¿no? Nuestros propios fierros, que de 1, 2, 3, 4 fierros, una persona, 2 personas, 3 personas, se convirtió en una unidad de negocio que dijimos, pues ya que sea una empresita separada, ¿no? Para que no solo trabaje con nosotros, sino pueda trabajar incluso con otras agencias, con otros clientes. Y se mantuvo así durante cierto tiempo, hasta que después esa misma unidad de negocio, de alguna manera, y más por temas como de gestión y de... ese ejercicio nos pasó con muchos. Estas unidades de negocio que eran como apéndices de la empresa central, que es 14 días, algunas se alejaron de más y nos costó trabajo como que traerlas de vuelta. Y, por ejemplo, la casa productora hoy regresó a ser parte de los servicios integrados dentro de 14 días. O sea, tenemos un equipo de producción que dentro de 14 días funciona como una unidad de negocio independiente, pero ya es integrada, ya no es otra empresa aparte. Hoy las únicas empresas que funcionan como aparte, o sea, que tienen una estructura un poco distinta, es 14 Días Colombia, que si bien tiene el mismo nombre y demás, se regula y se opera de una forma distinta, con una directora que es Cata, saludos a Cata si nos ve, que opera en Colombia. Y por otro lado, Norte, que es la empresa que yo dirijo hoy, que es Norte by 14 Días, que si bien es un apéndice de 14 días, nace de la necesidad de poderle seguir brindando un servicio un poco más boutique a ciertos clientes que ya por la infraestructura, tamaño, inercia de 14 días, ya se estaba como perdiendo de alguna manera. Entonces, dentro de que es un servicio más boutique y también una operación un poquito más enfocada como a proyectos emergentes. Digamos, y me encantaría decir que tiene un carácter más de consultora, pero no es 100% así. De repente, aunque tiene esa intención, pues terminamos agarrando también proyectos que bien pudieran estar en 14 días y están de este lado, pero pues retroalimentamos y complementamos mucho capabilities que tiene la agencia 14 días con esta empresa paralela que es Norte, que, by the way, abraza la parte de los servicios en Monterrey y pues diferencia un poco el tipo de no son servicios diferentes, son servicios que cumplimentamos de forma diferente. De acuerdo. Y básicamente esa es un poco la estructura. Y la cereza en el pastel. Todo esto trajo como consecuencia que hoy en pleno 2025, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con 14 días? Nada, pues se nos cumplió un sueño, ¿no? Yo creo que para todo publicista el sueño máximo es Cannes, ¿no? El Festival de Cannes. Y honestamente, nosotros íbamos, al menos yo, ¿no? Fui con Cindo, que es uno de los head creativos de 14 días, y con Mariana, que también es head creativa, íbamos a aprender cómo funcionaba Cannes. Pensábamos que una pieza podría ser ganadora, queríamos que era fuerte, la inscribimos, y oh sorpresa, la inscribimos, fue shortlist y ganadora de metal, ¿no? Creo que no hay ninguna historia así que tu primera... Pero yo creo que vale la pena destacar qué es ese pues, concurso o ese evento que es Lo resumiste muy bien hace rato, que dijiste que era los premios. Es como el Oscar. Es como el Oscar, pero de la publicidad. Sí, y fue con un cliente que ese es el mensaje principal. Obviamente, agradecimiento a Cindo, apoyo a Mariana, a Jerry, al equipo que hizo la creatividad tal cual, pero un mayor agradecimiento a Winnie's, ¿no? Que fue nuestro cliente que se aventó, es un caramelo, ¿no? Que gobierna las piñatas de los niños, que realmente se atrevió a hacer algo distinto, ¿no? A hackear su publicidad normal y crear a través de una fuente, creamos una fuente con base en los caramelos. Cada caramelo hicimos un abecedario escultural a través de un artista, etcétera, lo animamos. Entonces, ahora ya la marca tiene su propia tipografía con base en el producto, ¿no? En su mismo producto. Y hoy que todo es ya, nos fuimos a lo crafting, ¿no? Maravilla. A lo hecho en mano. Entonces, la vieja escuela, a disfrutar, al corazón de la publicidad, ¿no? Al arte que vengo diciendo. Entonces, la verdad, nuevamente, muchísimas gracias a Winnie's por Avero, ¿no? Que es nuestra clienta, que se aventó con nosotros, y al equipo creativo por haber hecho esa tremenda pieza. Y obviamente nos colocó en otro mundo, ¿no? En otra cancha. En otra cancha. Maravilla. Sí. Bueno, rápidamente, quisiera que no nos agarre el tiempo encima.
Pásale, mi querido Marquito. Van a conocer a Marquito, que es nuestro productor. Ya desde Vamos a cantar las más de mañanitas, 100, ¿no? más de 100 programas. 100 Marquito, mañanitas. no sé qué piensas hacer con Vamos eso, a cantar. pero vamos a hacerlo rápido porque tenemos invitados. Entonces, Te lo van a vamos estrellar en la cara. Perfecto, vamos a... muchas gracias, sobre todo para ustedes, toda la producción. Aquí, Felicidades. ¿Se vale aplaudir? ustedes no lo ven. Vamos todavía, siempre vamos entre empresarios. Fran, le pegamos un chingazo ahí, también le pegamos un chingazo de este lado. Fran, eso ya oficialmente hace una pieza. Aquí hacemos un juego rapidísimo, el ping-pong de negocios, que es no se trasute más que una pregunta rápida, porque no nos va a dar tiempo para más. Si tuviéramos que sintetizar a Manolo Ortega en una palabra, esa palabra sería... Suma. Nos agarró en frío. Sí. Lealtad. Vamos, misma palabra para Guido von der Walde. Evolución. Mi querido Juan Carlos. Gente. Excelente. Ellos son, señoras y señores, Grupo 14 Días. No se los pierdan, estén presentes. Métanse a sus redes sociales, métanse a la página web. Mi querido Toño García Romo, te mando un abrazo y nos vemos la otra semana. Felicidades. Felicidades, Gracias carajo. a todos. Vamos, carajo, todavía. Yo soy Luis Octavio Valtierra, los quiero mucho. Los veo la próxima semana. Chau, bye. Adiós.